Vamos a leer en el Evangelio de Juan, y el capítulo 14. Estaremos notando dos textos principalmente y haciendo referencia a otros. Pero pensando en la pregunta que tenemos aquí en Juan capítulo 14, y vamos a leer aquí el verso 5 primeramente. Dice así: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Quizás esto es una de las preguntas que muchas veces se nos hacen nuestros familiares, nuestros contactos, nuestros amigos. Cuando uno les explica algo del plan de Dios para su vida, es lógico que salgan con esta pregunta. Y a veces dicen: pero hermano, con tantas personas predicando tantos mensajes de cómo llegar al cielo, pues ¿cómo vamos a saber cuál es el correcto y cuál es el incorrecto? ¿Hay alguna forma en que nosotros podemos saber? Entonces la pregunta es una buena pregunta. Es una pregunta sabia. Y es una pregunta que a mí no me molesta, en lo mínimo, dar una respuesta a ella. ¿Cómo podemos conocer el camino? Y mire, el Señor tampoco empezó a regañar a este hombre que le hizo la pregunta. Sencillamente, el Señor le dio la respuesta. Eso es lo que hizo el Señor. Y en estos momentos, yo quisiera solo repetir las palabras del Señor Jesucristo en cuanto a esta pregunta de suma importancia para la vida de cada ser humano. ¿Cómo podemos conocer el camino? Yo estoy más de seguro que cada persona sincera, honesta, hablando con intelectualidad, desea ir al cielo después de esta vida. Y no desea ir a un lugar de condenación. Sería terrible pensar en una persona que a la verdad desea terminar en un lugar tan terrible. Entonces yo espero que cada uno tenga ese deseo en su interior de saber cuál es el camino que nos puede llevar hacia el cielo. Mire las palabras sencillas que Cristo responde a esta pregunta. En el verso 6 de Juan 14, Cristo dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es una palabra muy complicada. No es palabra difícil de entender. Y además es una respuesta que lleva en sí un peso enorme. Empezando de las primeras palabras que leímos, Jesús le dijo. Mire quién es el que está hablando aquí. Este es el mismo que el Espíritu Santo de Dios le dijo a María: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No es cualquiera que está dando esta explicación. No es cualquiera que está señalando cuál es el camino que puede llevar para tratar el problema que todo ser humano tiene, que es el problema de pecado. Es Jesús. Jesús le dijo. Por lo tanto, mi estimado amigo, mi estimada amiga, usted debe de poner suma atención a esta respuesta que estamos leyendo por la persona que la está contestando.
por la persona que está dando esta explicación. Jesús le dijo. Y la palabra de Dios nos aclara, este Jesús, el que fue nombrado Jesús, es el que Dios envió para salvar a su pueblo de sus muchos pecados. Jesús le dijo. Ahora, ¿qué le dijo Jesús? Jesús primero empezó y él dijo, yo soy. De seguro, este hombre Tomás sabía el significado de esas palabras. Yo soy. Quizás su mente se fue a porciones de lo que ellos tenían de la palabra de Dios, que ellos habían sido enseñados desde la niñez del libro de Éxodo. Cuando Dios estaba revelándose a Moisés, su siervo, y Moisés estaba con esa incertidumbre. Él tenía que llevar un mensaje de Dios al pueblo y él no sabía cómo llamar a Dios. ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me está enviando? ¿Qué palabra voy a usar? Y en ese momento Dios le dijo a ese hombre, diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Punto. No hay que decirles nada más. Diles que yo soy el que soy. El eterno Dios. El único que pudo decir y puede decir, yo soy. Debemos de poner atención a la respuesta dada aquí, porque Jesús es el mismo yo soy. Él es el mismo eterno Dios manifestado en carne. Tomás tenía que saber esto. Tenía que saber esto. Él estaba ahora entendiendo, se estaba dando cuenta que el que estaba explicándole a él el camino de la salvación, además de ser el enviado de Dios para salvar a su pueblo del pecado, era el eterno yo soy. Era el eterno Dios, creador del cielo y de la tierra. Entonces Jesús le dijo, mire, yo soy. Yo soy. Pero no se quedó ahí. Él empezó ahora a enseñar y aclarar la pregunta de suma importancia, ¿cómo pues podemos saber el camino? Hay muchos que andan confundidos y en camino equivocado. Nos encontramos con ellos todos los días. Hay algunos que están confiando en el camino del diezmo. Hay otros que están confiando en el camino de las buenas obras. Hay otros que están confiando en la asistencia a su iglesia. Y ojo con esto. Tal vez yo esté hablando con alguien y usted asiste al local evangélico con sus padres. Usted asiste al centro evangélico. Si está allá en México. Y si está en Honduras, tal vez usted asiste con sus padres a la sala evangélica. Y usted cree que porque está asistiendo a un lugar donde se practica, donde se enseña la palabra de Dios, entonces usted está bien. El camino de asistencia a la iglesia. Pero mire, Cristo no va a señalar ese camino como el camino correcto. Él va a mostrar que Él es el camino. Una referencia, hay camino que al hombre le parece, el camino que al ser humano le parece el camino correcto. Pero ¿cuál es el fin de ese camino? Pues Dios dice, pero su fin es camino de muerte. O sea, no es el camino que nos lleva hacia la vida. No es el camino que nos lleva a la casa de Dios. Mire cuán importante es la pregunta que hizo Tomás este día. Él lo hizo con otro motivo.
porque él era uno que había confiado en Cristo. Lo que pasa es que estaba un poco confundido con los acontecimientos que se estaban dando. Pero para usted en este día, mi estimado amigo, mi estimada amiga, Dios quiere aclararle cuál es el camino que te puede llevar hacia la vida. El camino que te puede llevar, no solamente te puede, que te lleva al cielo después de esta vida. Dios no quiere que sigas un camino engañado. Dios no quiere que sigas el camino engañado de tus padres por si ellos andan en un error. Si hay una expresión, y yo creo que todo predicador en América Latina lo ha escuchado: aquí nací y aquí me muero. Y eso da dolor. Duele. Hasta el alma. Cuando uno escucha eso. Porque uno bien sabe que los padres de tal persona no andan en el camino correcto. Uno bien sabe que entonces los hijos andan en mal camino. Y aunque el camino parece ser el camino correcto, si no es el camino que Cristo aquí está señalando, que Jesús está aclarando, que el eterno Dios nos está mostrando, mi estimado oyente, es camino de muerte. Y al cerrar sus ojos en esta tierra, no los va a abrir en el cielo, porque escogió camino de muerte. Tal vez tenía las mejores de las intenciones. No estoy aquí para juzgar sus intenciones, ni estoy aquí para menospreciar sus buenas obras, ni mucho menos su asistencia a cierta iglesia, por bueno que sea. No estoy aquí para menospreciar su voluntad a la iglesia o a caridad o a cualquier obra humanitaria o social. Todo eso es bueno, pero eso no es el camino que nos lleva hacia el cielo. Por eso es tan importante escuchar la respuesta que Dios da a esta pregunta. Jesús le dijo: yo soy el camino. Yo soy. Mire, esas palabras tan sencillas debe de traer una satisfacción a cada persona que a la verdad está buscando el camino. ¿Sabe por qué? Porque no hay que buscar por otro lado. No hay que buscar más allá. Si usted entiende estas palabras que Jesús está diciendo, yo soy el camino, pues usted ya encontró el camino. Solamente tiene que tomar la decisión de ir por ella. Pero el camino ya lo tiene en plena vista. Está en el gancho camino. Ya la señal está visible. Ya usted sabe cuál camino tiene que tomar para llegar a la vida, a la casa de Dios. Además, el Señor pudo decir, Él solamente no es el camino, Él es la verdad. Hoy en día es difícil encontrar la verdad. Es muy difícil. Yo me recuerdo unos años atrás cuando uno quería ver las noticias y cuando era más joven, pues nuestra casa a las 10 de la noche, 9 de la noche, a veces miramos las noticias. No buenas. Y uno podía más o menos confiar en la veracidad de esas noticias. Pues hoy en día eso ya pasó a la historia. Ahora encontrar la verdad, ni si uno lo mira con los ojos, ahora lo puede creer. Todo es manipulado. Hasta las fotografías ahora manipulado. Yo estoy viendo aquí algunas fotografías y no son las de los hermanos, me parece. Parece que ya los pasaron por Photoshop. Ya se miran ya un poco más delgado, en mejor forma. Pues más hermoso de lo que creo que ellos son. Entonces la verdad. ¿Cómo saber la verdad?
El mundo está en una situación crítica, carencia de verdad. Pero escuche las palabras de Jesús. Él pudo decir, no solamente Él es el camino, Él es la verdad. ¿Hay verdad absoluta en este mundo hoy en día? Pues déjame decirle que sí lo hay. Sí lo hay. Cristo dijo que Él era la verdad. Además, en Juan capítulo 8, el verso 32, podemos leer estas palabras: y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libre. Libertad por medio de la verdad. Hay verdad absoluta, sí lo hay. Y en esta verdad absoluta, usted puede confiar aún el eterno bienestar de su alma. Sí. Recuerde quién está dando la respuesta a la pregunta. ¿Cómo podemos, pues, conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy, yo, el eterno Dios, creador del cielo y de la tierra. Yo soy el camino y yo no le voy a mentir. Esta es la plena verdad. 100% cierto. Usted debe tomar esto como la última palabra. No tiene que buscar otra. Es la verdad absoluta y viene de la boca del eterno Dios, de la boca de Cristo Jesús, el que vino para ofrecerse en sacrificio vivo en el lugar del pecador, el que vino para salvar a su pueblo de su pecado. Entonces Cristo pudo decir: yo soy la verdad. Pero además, Él pudo agregar: yo soy la vida. Yo soy la vida. Lo más valioso que el ser humano viviendo en esta tierra tiene, y aclaro que en esta tierra, es la vida. Es la vida que gozamos, que disfrutamos. Por eso nos preocupamos tanto cuando hay una pandemia. Los que tenemos todavía medio algo aquí arriba, pues nos encerramos en la casita, ¿verdad? Nos asumimos al quédate en casa. ¿Por qué? Porque afuera anda un virus y me puede matar, me puede quitar la vida. Y pues la verdad es que a mí me gusta vivir. Me gusta vivir. Yo aprecio mi vida. No la quiero perder. Por lo tanto, yo la voy a proteger. Pero el Señor aquí está hablando de una vida aún más valiosa. Él está hablando de una vida que es eterna. Él está hablando de una vida que va más allá de esta vida física. Él está hablando de una vida que es eterna. Y mire, Él es el único dador de esta vida que es eterna. Juan capítulo 10, el verso 28, podemos leer esto: palabras de Cristo: y yo les doy vida eterna. Imagínese eso. Encontrar el camino y al momento de encontrarlo, de tomar la decisión de ir por ese camino, saber con certeza que hay uno ahí que me puede dar vida eterna. Esto es una gran bendición. Y Dios desea que cada uno pueda recibir esta bendición por fe en Cristo Jesús, habiéndose arrepentido de sus pecados. Y además, el Señor aclara ahí en ese mismo texto, en Juan capítulo 10, que no solamente Él es el dador de vida, de esta vida que es eterna, pero Él lo da en un sentido permanente. Él dice: los que reciben esta vida, nadie les puede arrebatar de su mano. Nadie los puede sacar del camino. Él es el autor de la vida. Mire cuán importante esta pregunta que fue hecho al Señor: ¿cómo pues podemos conocer el camino? Jesús, el que vino a buscar y a salvar a los perdidos, Él dice: yo soy el camino y yo soy la verdad. Y además de eso, si usted viene a mí, yo te voy a dar vida. Y yo te voy a dar vida eterna. Y esta vida nadie te lo puede arrebatar. No la podrás perder. Ya hemos escuchado en este día de la bendición de que viene en un lugar que no podemos ni saltar, ni mucho menos caernos de ahí. Cristo dijo, Jesús dice: Padre, si no es por mí, nadie
Pablo pudo aclarar esto al joven Timoteo en 1 Timoteo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y sabe quién es? Si no lo sabía antes, tal vez se va a sorprender. ¿Sabe quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Pues es el mismo que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y en 1 Timoteo leemos estas palabras, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, el que se hizo hombre para poder cerrar esa brecha que el pecado tenía y tiene entre el ser humano y su Dios. Es el único que puede mediar a favor del pobre pecador para poder llevarlo a su creador, llevarlo a su Dios. No hay otro, mi estimado amigo. No lo hay. No hay otra persona. No hay credo. No hay forma de vivir que puede mediar entre el pobre pecador y un Dios santo, sino la persona de Cristo Jesús. Y Cristo está aclarando que además de ser el único camino, además de ser la verdad absoluta, hay una sola forma de recibir esta vida abundante, esta vida que es eterna. Tiene que ser por medio de Él. El apóstol Pablo lo escribió de esta forma: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro. Si usted entiende que Jesús es el camino y no hay otro, debe de entender que no hay otro que puede darte la salvación que tu alma tanto anhela. No hay otro que puede limpiar tu alma de la inmundicia que está en ella. No hay otro que puede llevarte hacia uno que puede darte paz, que puede cerrar esa brecha que el pecado ha causado en la raza humana. No hay otro. En ningún otro hay salvación, solo por medio de Cristo Jesús. Pero estoy pensando en las palabras que usó Isaías. Sí, tan atrás como Isaías el profeta. Ahí en el capítulo 45, el verso 22, leemos estas palabras que el profeta escribió. Él dijo: venid a mí. Ahí está el llamado. No basta entender y conocer que Jesús es el camino. No basta entender que Él tiene la verdad absoluta. No basta saber que Él y solo Él es el dador de vida. No basta saber que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Usted tiene que tomar la decisión de abandonar su creencia, una vida de pecado, y tiene que venir a Cristo. Tiene que venir a Él humillado, entendiendo que es merecedor de todo lo que Dios dice en cuanto al castigo por sus hechos, por su pecado. Usted tiene que venir a Cristo. Usted tiene que venir a Él. Y el profeta Isaías lo escribió así: venid a mí y sed salvos. Qué promesa tan grandiosa de conocer quién es el camino, de conocer quién es la verdad, de conocer quién es la vida. Y me gusta pensarlo de esta forma: uno está en un gancho camino, decidiendo para dónde voy a agarrar, qué rumbo voy a tomar en esta vida y para la eternidad. Y hay unos pasitos adelante, en el único camino, está Cristo mismo. Él dice: venid a mí. Véngase por este camino. Arrepiéntase. Deja el pecado atrás. Confía en lo que yo he hecho
a su favor. Entienda esto, que cuando yo me ofrecí a sí mismo como el único sacrificio que Dios podía aceptar para poder perdonar a los seres humanos su pecado, cuando yo derramé mi sangre clavado sobre una cruz, yo ahí llevaba la carga de los pecados suyos. Yo pagué el precio para que puedas entrar y caminar por este camino que te va a llevar a la vida. Pero tienes que venir a mí. Tienes que tomar esa decisión de abandonar los pensamientos suyos. Si usted viene a Cristo hoy y lo recibe como Señor y Salvador de su alma, este mismo Jesús, este mismo Dios, dice que serás salvo. Oremos. Padre, gracias por estos momentos que nos has dado. Encomendamos tu palabra al corazón de cada oyente. Te rogamos que puedes obrar por medio de tu Espíritu Santo, dando convicción de pecado, arrepentimiento y el deseo de conocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Esto te rogamos, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.